Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Otras Voces, Otros Libros. Encantado de estar con ustedes nuevamente para hablar de libros. Es un tema bastante apasionante y el invitado de hoy es Andrés Felipe Solano, Los Hermanos Cuervo. Anterior habíamos hecho una reseña, Salario Mínimo Vivir Sin Nada, es una crónica periodística que ustedes encontrarán ya reseñada. Andrés Felipe Solano se ha dado un espacio en la literatura colombiana y en el periodismo colombiano. Así que espero que les guste esta reseña y de antemano muchísimas gracias a todos los que han seguido las redes sociales y los que están pendientes de este canal. Me encanta saludarlos y ya nos vemos. André Felipe Solano, bogotano. Eh, Voy a hacer unas pocas alusiones a lo que es su vida. Vive en Corea, actualmente en este preciso momento está acá en Colombia, estuve en el High Festival y va a estar un buen tiempo también aquí en Colombia porque él nos está hablando en este preciso momento sobre su nuevo libro Cementerios de Neón. Pero de este libro vamos a hacer alusión un poquito más adelante. Este libro, el que tengo aquí al lado, es el que se ha escogido para el día de hoy, Los Hermanos Cuervo, y es un libro que podemos tener en tres aspectos, es decir, entendemos tres historias relacionadas. La primera, Los Hermanos Cuervo; dos, la historia de una azafata; y tres, la historia del ciclista, que en sí es la historia que da punto central a todo este libro, que está entre la ficción y no ficción. Aclaramos, entre la ficción, que por lo general tiene la novela, y la no ficción, que es el género periodístico también conocido como crónica. Entonces está variando entre los dos, salta del uno al otro, pero hay que tener en claro cuál es esa distinción y en su momento se las voy a explicar. Entonces, eh, ya Andrés Felipe Solano tenía un libro publicado que es Sálvame Joel Luis, su segundo libro, Los Hermanos Cuervo. Lo primero que hay que decir es que Andrés Felipe Solano, como buen amante de las historias del pasado, eh, debe ser una característica del escritor, pues se sumerge en los archivos. Así que escribe esta novela que en su principio tiene la historia de los hermanos Cuervo, que es una ficción total. Son dos jóvenes, ellos pues son muy característicos porque son muy callados, se especula mucho de ellos, pero la relación de los hermanos Cuervo con el personaje principal, que uno podría creer que es Andrés, le da dos elementos fundamentales. Número uno, le abre su pasión hacia la investigación, el periodismo, más que todo a contar historias. Y número dos, le da el tema fundamental, el eje central del libro, que es la historia del ciclista. Entonces, en ese orden de ideas, uno entiende perfectamente que lo que está hablando aquí, que lo que se encuentra en este libro es la pasión de Andrés Felipe Solano para hablar, para narrar, para contar. ¿Sí? Entonces uno podría decir como que este es el punto central donde todo se expande sobre la pasión de Andrés Felipe Solano para contar historias. Y es muy bueno este libro para entenderlo bajo esa clave. Eh, el acto de entender y comprender eh, la pasión por contar. Además que es un libro que le serviría perfectamente también a los periodistas o a aquellas personas que amen contar historias. Como está narrado, como está estructurado, creo que es un buen ejemplo para tener en cuenta. Yo les había comentado que entonces hay tres elementos que están de fondo en esta novela o en este libro. Primero, los hermanos Cuervo. Entonces les contaba, entonces es la historia de estos hermanos Cuervo que son colegiales, ¿no? Y que Andrés conoce, digamos, ese personaje principal conoce en el colegio y hay un misticismo sobre ellos, y prácticamente pues la historia verdadera de estos chicos es que ellos han sido abandonados por sus padres y es su abuela quien los cuida, ¿no? Y que son unos chicos supremamente autodidactas, pero de esa relación de amistad va a pasar algo muy importante y es que uno de ellos, de esos hermanos, que además que saben de botánica, saben de deportes, saben de radio, saben, o sea, chicos son hasta unos genios completos, le van a regalar el día de cumpleaños al personaje principal una revista
deportiva, pero específicamente una revista dedicada al ciclismo colombiano. Ese regalo, el personaje principal no lo va a entender sino muchos años después, cuando se obsesiona por la historia de Aguirre, quien es el personaje, el ciclista famoso. De hecho, en la historia de Colombia nos narra la hazaña de un ciclista que ganó 3 veces consecutiva la Vuelta a Colombia. Entonces lo que hace Andrés específicamente es, con base a esta historia de los cuervos, toda la historia que se narra a través de sus años en el colegio, para llegar a ese momento en el que él descubre que la revista que tiene en sus manos le va a dar la historia siguiente, y es la historia de Aguirre, el gran ciclista colombiano que perdió su cabeza porque su esposa, quien sufre de esquizofrenia, se va de la casa y no la vuelve a encontrar, y él dura años completo buscándola. Así que entonces, a partir de ese momento, lo que hace Andrés Felipe Solano es buscar en los archivos e ir relatando la historia ya con hechos reales. Y lo persigue en La Guajira, el Valle, porque pues Aguirre perdió toda la fama, perdió todos los prestigios y simplemente se dedica como a vivir el día a día con lo que puede. Entonces lo que hace Andrés Felipe Solano es reunir todo el archivo, construirlo, ¿sí? Y contar la historia. Entonces es ahí donde es no ficción. Y ficción en la parte de los hermanos Cuervo. Eh, Toda la experiencia del ciclista es narrada en la segunda parte de este libro. Entonces es curioso porque como André Felipe Solano enlaza una historia ficticia como la de los hermanos Cuervo en una historia que termina siendo real, que es la de Aguirre. ¿Sí? Aparte que nos va a contar cómo la Radio Nacional transmitía las vueltas a Colombia, los problemas que habían, calles destapadas, todo este tipo de cosas que para los amantes del deporte, para los amantes del ciclismo puede ser un buen elemento, porque hay épocas, momentos de la época de los 60, 70 muy valiosas en el ciclismo colombiano, muy valiosas en el deporte, pues que en este país empezaba a fortalecerse día a día constantemente, ¿no? Hermanos Cuervo es una historia fascinante, ver eh, los hermanos Cuervo, que son una sensación porque estos chicos son realmente unos genios en todo el sentido de la palabra. Pero es importante también y muy interesante leerlo en la clave en la cual el personaje principal, o sea Andrés Felipe, que digamos uno puede creerlo así, pues van dando, eh, transitando por la vida de estos hermanos Cuervo, y va encontrando su tema y poco a poco sus pasiones, sus gustos del ejercicio de narrar. Y ese mismo trasegar, ese mismo caminar le da el primer tema, y es la historia de Aguirre, ¿no? El ciclista. Entonces, fíjense lo importante que es leer, como diría Ricardo Piglia, leer los libros en clave, ¿sí? Ahora, hay algo que tiene este libro, y yo no sé si soy el primero en decirlo, digamos, no me interesa, pero sí lo descubrí y entendí, y luego pues Andrés Felipe me daría la razón, en que en los hermanos Cuervo hay una cuestión ahí que es, hay un afán, no un afán, sino un interés de trabajar un tema, y es sobre un soldado, un sobreviviente de la guerra de Corea, un héroe colombiano, y él va anunciando ahí, dice, me interesaría trabajar este tema, qué tan interesante es la historia de este tipo de la guerra de Corea. Y luego fue en su segunda crónica, que es Corea Apuntes desde la cuerda floja, ganadora del Premio Biblioteca Narrativa Colombiana 2015, en donde él dice, mire, hay este tema que me apasiona, estoy en Corea, tengo el espacio, los elementos, el lugar preciso para investigar sobre ese tema que muchos años me ha dado vueltas. Y claro, ya él se lanza, y se lanza con Cementerios de Neón, que es realmente la historia de ese soldado sobreviviente de Corea. Además, no es una novela histórica, no es una no ficción, es una novela que tiene como personaje principal a este sujeto. Los hermanos Cuervo, un libro que creo yo, hasta donde yo tengo sus básicos conocimientos en literatura colombiana, es un libro que está saltando entre la ficción y no ficción, y sobre todo que es un libro que trabaja con base en archivos, eh,
pero también con base en esa ficción eh, que le da pie para poder trabajar esa crónica. El siguiente libro, la reseña del siguiente libro es Un Mundo Feliz de Adolf Huxley, en donde vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la utopía. Este video tiene dos videos. El libro de Un Mundo Feliz y Café para Dos va a hablarles sobre George Orwell, 1984, Un Mundo Feliz, Huxley. Y les tengo otro libro para generar ese pequeño debate entre la utopía y distopía. No les muestro el libro porque, no les muestro el libro porque resulta que este libro lo he tomado de una biblioteca porque este es de la editorial Porrúa y tiene un prólogo del señor Theodor Adorno. Entonces vamos a ver qué nos dice el gran intelectual Adorno sobre Huxley y sobre el mundo feliz. Entonces, pues esto no tiene portada, ¿no? Pero pues Mundo Feliz, entonces reseña para lo siguiente. Entonces espero que lo lean y para los comentarios y demás. Por lo demás, muchísimas gracias por estar aquí. Son ustedes muy amables y nos estamos viendo. No olviden seguirnos. No olviden suscribirse, compartir, invitar a más gente. Acá hay un tipo que habla de cosas, no sé si bien o mal, pero es bastante interesante. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Chao.